Vida de la Virgen María, por Sor María de Jesús de Ágreda. Capítulo primero. Los padres de María, esterilidad de Ana, purísima concepción, formación del hermoso cuerpo y el alma hermosísima de la Virgen. En aquella noche tan pesada de la ley antigua, determinó Dios dar prendas ciertas del día de la gracia, enviando al mundo dos luceros clarísimos que anunciasen la claridad ya vecina del sol de justicia, Cristo nuestra salud. Estos fueron San Joaquín y Santa Ana, prevenidos y creados por la divina voluntad para que fuesen hechos a medida de su corazón. San Joaquín tenía casa, familia y primos en Nazaret, pueblo de Galilea, y fue siempre varón justo y santo, ilustrado con especial gracia y luz de lo alto. Tenía inteligencia de muchos misterios de las Escrituras y profetas antiguos, y con oración continua y fervorosa pedía a Dios el cumplimiento de sus promesas. Y su fe y caridad penetraban los cielos. Era varón puro, de costumbres santas y suma sinceridad, pero de gran peso y severidad y de incomparable compostura y honestidad. Santa Ana tenía su casa en Belén, y era doncella castísima, humilde y hermosa, y desde su niñez santa, compuesta y llena de virtudes. Tuvo también grandes y continuas ilustraciones del Altísimo, y siempre ocupaba su interior con altísima contemplación, siendo juntamente muy oficiosa y trabajadora, con que llegó a la plenitud de la perfección de las vidas activas y contemplativas. Ten la noticia infusa de las Escrituras divinas y profunda inteligencia de sus escondidos misterios y sacramentos, y en las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, fue incomparable. Con estos dones prevenida, oraba continuamente por la venida del Mesías, y sus ruegos fueron tan aceptos al Señor para acelerar el paso, que singularmente le pudo responder había herido su corazón en uno de sus cabellos. Pasaron estos santos casados 20 años sin sucesión de hijos, cosa que en aquella edad y pueblo se tenía por más infelicidad y desgracia, a cuya causa padecieron entre sus vecinos y conocidos muchos oprobios y desprecios, que los que no tenían hijos se reputaban como excluidos de tener parte en la venida del Mesías que esperaban. Pero el Altísimo, que por medio de esta humillación los quiso afligir y disponer para la gracia que les prevenía, les dio tolerancia y conformidad para que sembrasen con lágrimas y oraciones el dichoso fruto que después habían de coger. Hicieron grandes peticiones de lo profundo de su corazón, teniendo para esto especial mandato de lo alto, y ofrecieron al Señor con voto expreso que si les daba hijos, consagrarían a su servicio en el templo el fruto que recibiesen de bendición. Y el hacer este ofrecimiento fue por especial impulso del Espíritu Santo, que ordenaba como antes de tener ser, la que había de ser morada de su unigénito Hijo, fuese ofrecida y como entregada por sus padres al mismo Señor. Ordenó el Altísimo que la embajada de la concepción de su Madre Santísima fuese en algo semejante a la que después se había de hacer de la inefable Encarnación, porque Santa Ana estaba meditando con humilde fervor en la que había de ser madre de la Madre del Verbo encarnado, y la Virgen Santísima hacía los mismos actos y propósitos para la que había de ser Madre de Dios. Y fue uno mismo el ángel de las dos embajadas, y en forma humana, aunque con más hermosura y misteriosa apariencia se le mostró a la Virgen María.
Nunca descubrió la prudente matrona Ana el secreto a San Joaquín, ni a otra criatura alguna, de que su hija había de ser madre del Mesías. Ni el Santo Padre, en el discurso de su vida, conoció más de que sería grande y misteriosa mujer, pero en los últimos alientos antes de la muerte se lo manifestó el Altísimo. Prevenidas tenía la divina sabiduría todas las cosas para sacar el limpio, el borrón de toda la naturaleza, a la Madre de la Gracia. Estaba ya junta y cumplida la congregación del número de los patriarcas antiguos y profetas, y levantados los altos montes sobre quien se debía edificar esta ciudad mística de Dios. Habíanla señalado con el poder de su diestra incomparables tesoros de su divinidad para dotarla y enriquecerla. Teníanle 1000 ángeles aprestados para su guarnición y custodia, y que la sirviesen como vasallos fidelísimos a su reina y señora. Preparóle un linaje real, de quien descendiese y escogiese padres santísimos y perfectísimos, de quien inmediatamente naciese, sin haber otros más santos en aquel siglo, que si los hubiera, y fueren mejores y más idóneos para padres de la que él mismo Dios eligió por madre, los escogiera el Todopoderoso. Dispúsolos con abundante gracia y bendiciones de su diestra, y los enriqueció con todo género de virtudes y con iluminación de las divinas ciencias y dones del Espíritu Santo, y después de haberles evangelizado a los dos santos Joaquín y Ana, se les daría una hija admirable y bendita entre las mujeres. Se ejecutó la obra de la primera concepción, que era la del cuerpo purísimo de María. Tenían los padres de edad, cuando se casaron, Santa Ana 24 años y Joaquín 46. Pasáronse 20 años después del matrimonio sin tener hijos, y así tenía la madre al tiempo de la concepción de la hija 44 años, y el padre 66. Y aunque fue por el orden común de las demás concepciones, pero la virtud del Altísimo le quitó lo imperfecto y desordenado, y le dejó lo necesario y preciso de la naturaleza, para que se administrase la materia de vida de que se había de formar el cuerpo más excelente que hubo ni ha de haber en pura criatura. Puso Dios término a la naturaleza en los padres, y la gracia previno que no hubiese culpa ni imperfección, pero virtud y merecimiento, y toda medida en el modo que, siendo natural y común, fue gobernado, corregido y perfeccionado con la fuerza de la divina gracia, para que ella hiciese su efecto sin estorbo de la naturaleza. Y en la santa matrona Ana resplandeció más la virtud de lo alto que la esterilidad natural que tenía, con lo cual de su parte el concurso fue milagroso en el modo y en la sustancia más puro, y sin milagro no podía concebir, porque la concepción que se hace sin él y por sola natural virtud y orden no ha de tener recurso ni dependencia inmediata de la otra causa sobrenatural, más que de sola la de los padres, que así como concurren naturalmente al efecto de la propagación, así también administran la materia y concurso con imperfección y sin medida. Pero en esta concepción, aunque el padre no era naturalmente infecundo por la edad y templanza, estaba ya la naturaleza corregida y casi atenuada, y así fue por la divina virtud animada, reparada y prevenida, de suerte que pudo obrar y obró de su parte con toda perfección y tasa de las potencias, y proporcionalmente a la esterilidad de la madre,
y en ambos concurrieron la naturaleza y la gracia, aquella cortés, medida y sólo en lo preciso e inexcusable, y ésta superabundante, poderosa y excesiva, para absorber a la misma naturaleza, no confundiéndola, pero realzándola y mejorándola con modo milagroso, de suerte que se conociese cómo la gracia había tomado por su cuenta esta concepción, sirviéndose de la naturaleza, o que bastaba para que esta inefable hija tuviese padres naturales. Y el modo de reparar la esterilidad de la Santísima Madre Ana no fue restituyéndole el natural temperamento que le faltaba a la potencia natural para concebir, para que así restituido concibiese como las demás mujeres sin diferencia, pero el Señor concurrió con la potencia estéril, con otro modo más milagroso, para que administrándosele materia natural de que se formase el cuerpo. Y así la potencia y la materia fueron naturales, pero el modo de moverse fue por milagroso concurso de la virtud divina. Y cesando el milagro de esta admirable concepción, se quedó la madre en su antigua esterilidad, para no concebir más, por no haberse quitado ni añadido nueva calidad al temperamento natural. Este milagro, me parece, se entenderá con el que hizo Cristo Señor nuestro cuando San Pedro anduvo sobre las aguas, que para sustentarlo no fue necesario endurecerlas ni convertirlas en cristal o hielo, sobre que anduviese naturalmente, y pudieran andar otros sin milagro más del que se hiciera en endurecerlas. Pero sin convertirlas en duro hielo, pudo el Señor hacer que sustentasen al cuerpo del apóstol, concurriendo con ellas milagrosamente, de suerte que pasado el milagro se hallaron las aguas líquidas, y aún lo estaban también mientras San Pedro corría por ellas, pues comenzó a zozobrar y a anegarse, y sin alterarlas con nueva calidad se hizo el milagro. Muy semejante a éste, aunque mucho más admirable, fue el milagro de concebir Ana, Madre de María Santísima, y así estuvieron en esto sus padres gobernados con la gracia, tan abstraídos de la concupiscencia y delectación que le faltó aquí a la culpa original, el accidente imperfecto, que de ordinario acompaña a la materia o instrumento con que se comunica. Quedó sola la materia, desnuda de imperfección, siendo la acción meritoria. En esta formación del purísimo cuerpo de María anduvo tan vigilante, a nuestro entender, la sabiduría y poder del Altísimo, que le compuso con gran peso y medida en la cuantidad y cualidades de los 4 humores naturales: sanguíneo, melancólico, flemático y colérico, para que con la proporción perfectísima de esta mezcla y compostura ayudase sin impedimento a las operaciones del alma, tan santa como le había de animar y dar vida. Y este milagroso temperamento fue después como principio y causa en su género, para la serenidad y paz que conservaron las potencias de la Reina del Cielo toda su vida, sin que alguno de estos humores le hiciese guerra ni contradicción, ni predominase a los otros, antes bien se ayudaban y servían recíprocamente, para conservarse en aquella bien ordenada fábrica sin corrupción ni putrefacción, porque jamás la padeció el cuerpo de María Santísima,
ni le faltó ni sobró cosa alguna, pero todas las cualidades y cuantidad tuvo siempre ajustadas en proporción, sin más ni menos sequedad o humedad de la necesaria para la conservación, ni más calor de lo que bastaba para la defensa y decocción, ni más frialdad de la que se pedía para refrigerar y ventilar los demás humores. El día en que sucedió la primera concepción del cuerpo de María Santísima fue domingo, correspondiente al de la creación de los ángeles, cuya reina y señora había de ser superada a todos, y aunque para la formación y aumento de los demás cuerpos son necesarios por orden natural y común muchos días para que se organice y reciban la última disposición para infundirse en ellos el alma racional, y dicen que para los varones se requieren 40 y para las mujeres 80, poco más o menos, conforme al calor natural y disposición de las madres. Pero en la formación corporal de María Santísima la virtud divina aceleró el tiempo natural, y lo que en 80 días, o los que naturalmente eran necesarios, se había de obrar, se hizo más perfectamente en 7, en los cuales fue organizado y preparado aquel milagroso cuerpo, en el aumento y cuantidad de vida en el vientre de Santa Ana, para recibir el alma santísima de su hija, señora y reina nuestra. Y el sábado siguiente y próximo a esta primera concepción se hizo la segunda, creando el Altísimo el alma de su madre, e infundiéndola en su cuerpo, con que entró en el mundo la pura criatura más santa, perfecta y agradable a sus ojos, de cuantas ha criado y criará hasta el fin del mundo, ni por sus eternidades. En la correspondencia que tuvo esta obra con la que hizo Dios creando todo el resto del mundo en 7 días, como lo refiere el Génesis, tuvo el Señor misteriosa atención, pues aquí sin duda descansó con la verdad de aquella figura, habiendo criado la suprema criatura de todas, dando con ella principio a la obra de la encarnación del Verbo divino y a la redención del linaje humano. Y así fue para Dios este día como festivo y de Pascua, y también para todas las criaturas. Nota personal y aclaratoria. La Madre María Jesús de Ágreda no tiene conocimiento de la concepción como se tiene al día de hoy. Hoy sabemos que el alma es creada en el mismo instante de la concepción. Fin de la nota personal. Por este misterio de la concepción de María Santísima ha ordenado el Espíritu Santo que el día del sábado fuese consagrado a la Virgen en la Santa Iglesia, como día en que se hizo para ella el mayor beneficio, creando su alma santísima y uniéndola a su cuerpo, sin que resultase el pecado original ni efecto suyo. Y el día de su concepción que celebra hoy la Iglesia fue no el de la primera, de sólo el cuerpo, sino el día de la segunda concepción o infusión del alma, con la cual estuvo 9 meses ajustada en el vientre de Santa Ana, que son los que hay desde la concepción hasta la natividad de esta reina. Al tiempo de infundirse el alma en el cuerpo de esta divina señora, quiso el Altísimo que su madre Santa Ana sintiese y reconociese la presencia de la divinidad, por modo altísimo con que fue llena del Espíritu Santo, y movida interiormente con tanto júbilo y devoción sobre sus fuerzas ordinarias, que fue arrebatada en un éxtasis soberano, donde fue ilustrada con altísimas inteligencias de muy escondidos misterios, y alabó al Señor con nuevos cánticos de alegría. Capítulo 2. Inquieta a Lucifer el embarazo de Ana. Intenta derribar la casa de Joaquín.
incita a ciertas mujeres a mofarse de la embarazada. Nace la Virgen en un rapto estático. El arcángel Gabriel baja al limbo con la nueva. Una legión angélica presenta en un escudo resplandeciente el dulce nombre de María. La felicísima Madre Santa Ana corría su embarazo toda espiritualizada con divinos efectos y suavidad que sentía en sus potencias, pero la divina providencia para mayor corona y seguridad de su próspera navegación de la santa ordenó que llevase algún lastre de trabajo, porque sin ellos no se logran todos los frutos de la gracia y del amor. Y para mejor entender lo que a esta santísima matrona sucedió, se debe advertir que el demonio, después que con sus malos ángeles fue derribado del cielo a las penas infernales, andaba siempre desvelando, atendiendo y acechando a todas las mujeres más santas de la ley antigua, para reconocer si topaba con aquella cuya señal había visto y cuya planta le había de hollar y quebrantar la cabeza. Con esta malignidad y astucia advirtió mucho en la extremada santidad de la gran matrona Ana, y en todo lo que alcanzaba de cuanto en ella iba sucediendo, y aunque no pudo conocer el valor del tesoro que su dichoso vientre encerraba, porque el Señor le ocultaba éste y otros misterios, pero sentía contra sí una grande fuerza y virtud que redundaba de la santa Ana, y el no poder penetrar la causa de aquella poderosa eficacia le traía a tiempos muy turbado y zozobrado en su mismo furor. Turbado el dragón con estos recelos, determinó quitar la vida, si pudiera, a la dichosísima Ana, y si no lo consiguió, procurar en lo menos que tuviese mal gozo de su embarazo, porque era tan desmedida la soberbia de Lucifer que se persuadía podría vencer o quitar la vida, si no se le ocultaba a la que fuese madre del Verbo humanado y al mismo Mesías, reparador del mundo. Y esta suma arrogancia, fundada en que su naturaleza de ángel era superior en condición y fuerzas a la naturaleza humana, como si a una y a otra no fuera superior la gracia, y ambas no estuvieran subordinadas a la voluntad de su Creador. Con esta audacia se animó a tentar a Santa Ana con muchas sugestiones, espantos, sobresaltos y desconfianzas de la verdad de su embarazo, representándole su larga edad y dilatación. Y todo esto hacía el demonio para explorar la virtud de la santa y ver si el efecto de esta sugestión habría algún portillo por donde él pudiera entrar a saltear la voluntad con algún consentimiento. Y habiendo procurado primero derribar la casa de San Joaquín y de Santa Ana, para que con el susto se alterase y moviese, y como no lo pudo conseguir, porque los ángeles santos le resistieron, irritó a unas mujercillas flacas conocidas de Santa Ana para que riñesen con ella, como lo hicieron con grande ira, injuriándola con palabras muy desmedidas y de contumelia. Y entre ellas hicieron gran mofa de su embarazo, diciéndola que era embuste del demonio salir con aquello al cabo de tantos años y vejez. No se turbó Santa Ana con estas tentaciones, antes con toda mansedumbre y caridad sufrió las injurias y acarició a quien se las hacía, y desde entonces miró a aquellas mujeres con más afecto,
y les hizo mayores beneficios. Con esto quedó vencido el dragón, pero no rendido, porque luego se valió de una criada que servía a los santos casados y la irritó contra Santa Ana, de suerte que aquella fue peor que las otras mujeres, porque era enemigo doméstico, y por esto más pertinaz y peligroso. No me detengo en referir lo que intentó el enemigo por medio de esta criada, porque fue lo mismo que por las otras mujeres, aunque con mayor molestia y riesgo de la santa matrona, pero con el fervor divino alcanzó victoria de esta tentación más gloriosamente que de las otras. Llegó el día alegre para el mundo del parto felicísimo de Santa Ana, y nacimiento de la que venía a él santificada y consagrada para madre del mismo Dios. Sucedió este parto a los 8 días del mes de septiembre, cumplidos 9 meses enteros después de la concepción del alma santísima de nuestra Reina y Señora. Fue prevenida su madre Ana con ilustraciones interiores, en que el Señor le dio aviso de que llegaba la hora de su parto, y llena de gozo del divino Espíritu, atendió a su voz, y postrada en oración pidió al Señor la asistiese su gracia y protección para el buen suceso de su parto. Sintió luego un movimiento en el vientre, que es el natural de las criaturas para salir a luz. Y la más que dichosa niña María al mismo tiempo fue arrebatada por providencia y virtud divina en un éxtasis altísimo, en el cual, absorta y abstraída de todas las operaciones sensitivas, nació al mundo sin percibirlo por el sentido, como pudiera conocerlo por ellos, si junto con el uso de la razón que tenía los dejaron obrar naturalmente en aquella hora, pero el poder del muy alto lo dispuso en esta forma, para que la princesa del cielo no sintiese lo natural de aquel suceso del parto. Nació pura, limpia, hermosa y llena de todas las gracias, publicando en ellas que venía libre de la ley y tributo del pecado, y aunque nació como los demás hijos de Adán en la sustancia, pero con tales condiciones y accidentes de las gracias que hicieron este nacimiento milagroso y admirable para toda la naturaleza y alabanza eterna del autor. Salió, pues, este divino lucero al mundo a las 12 horas de la noche, comenzando a dividir la de la ley antigua y tinieblas primeras del día nuevo de la gracia que ya quería amanecer. Envolviéronla en paños, y fue puesta y aliñada como los demás niños, la que tenía su mente en la divinidad, y fue tratada como párvula, la que en sabiduría excedía a los mortales y a los mismos ángeles. No consintió su madre que por otras manos fuese tratada entonces, antes ella por las suyas la envolvió en las mantillas, sin embarazarla el sobreparto, porque fue libre de las pensiones onerosas que tienen de ordinario las otras madres. Al punto que nació nuestra princesa María, envió el Altísimo al santo arcángel Gabriel, para que evangelizase a los santos padres del limbo, esta nueva tan alegre para ellos, y el embajador celestial bajó luego, ilustrando aquella profunda caverna y alegrando a los justos que en ella estaban detenidos, anunciándoles como ya comenzaba a amanecer el día de la felicidad eterna y reparación del linaje humano, tan deseado y esperado de los santos padres y prenunciado de los profetas, porque ya era nacida la que sería madre del Mesías prometido, y que verían luego la salud y la gloria del Altísimo. Y dióles noticia el santo príncipe
de las excelencias de María Santísima y de lo que la mano del Omnipotente había comenzado a obrar en ella, para que conocieran mejor el dichoso principio del misterio que daría fin a su prolongada prisión, con que se alegraron en espíritu todos aquellos padres y profetas a los demás justos que estaban en el limbo, y con nuevos cánticos alabaron al Señor por este beneficio. A los 8 días del nacimiento de la gran reina descendieron de las alturas multitud de ángeles hermosísimos y rozagantes, y traían un escudo en que venían grabado brillante y resplandeciente el nombre de María, y manifestándose todos a la dichosa madre Ana, le dijeron que el nombre de su hija era el que llevaban allí de María, que la divina providencia le había dado y ordenado que se le pusiesen luego ella y Joaquín. Llamóle la santa y confiaron la voluntad de Dios para dar nombre a su hija, y el más que dichoso padre recibió el nombre con júbilo y devoto afecto. Determinaron convocar a los parientes y a un sacerdote, y con mucha solemnidad y convite suntuoso pusieron María a la recién nacida, y los ángeles lo celebraron con dulcísima y grandísima música.